Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a seguir analizando la unidad 5 de Prehistoria y Arqueología, esta unidad que hemos destinado a trabajar sobre la complejidad social y la emergencia del Estado en dos áreas culturales distintas. Ustedes ya saben por la clase anterior que hoy vamos a seguir analizando lo que se conoce como Mesoamérica, ¿sí? En sus periodos clásico y posclásico. En la clase anterior ustedes vieron el desarrollo de los Olmecas, en el primer milenio antes de Cristo, si quieren, entre el 1200, 1300 antes de Cristo y el 200 antes de Cristo. Hoy lo que vamos a ver es el clásico y el posclásico. Vamos a estar comparando dos subregiones de Mesoamérica, una el altiplano mexicano y otra lo que se conoce como el área maya, ¿sí? En el istmo de Tehuantepec y el resto de esa porción de América Central, ¿sí? Quiero que pensemos en esta clase. Quiero que pensemos en lo que es una ciudad, lo que implica vivir en ciudades, en términos sociales y en términos materiales. ¿Qué tipo de sociedad se da en una ciudad que tiene que tener un lugar para ser considerado una ciudad en términos sociales y en términos eh, materiales? ¿Sí? Es sumamente interesante pensar en eso. Hoy prácticamente eh, o una gran mayoría de la población mundial vive en ciudades, pero las ciudades son un invento reciente para esta historia larga de la humanidad que estamos repasando en esta materia, y es interesante pensar qué es una ciudad, por qué se genera una ciudad, qué hace falta para que mucha gente podamos estar en una ciudad sin producir alimentos, ¿sí? Qué tipo de articulaciones tiene que haber para que todo eso se produzca, qué cosas implica vivir en una ciudad, qué beneficios, qué problemas, qué tipo de desarrollos se hacen en una ciudad. Y también lo que quiero que pensemos es en qué nos dice una ciudad sobre la sociedad que vive en ella, ¿sí? Que aquellas características materiales que tiene una ciudad que vemos en la arqueología nos cuenta mucho sobre lo que es una ciudad. Lo pueden pensar con la ciudad en la cual ustedes viven o la ciudad que alberga nuestra universidad, la ciudad de Córdoba, cómo es, cómo era hace 20 años, hace 40, cómo era la ciudad de la colonia y qué cosas dice sobre la sociedad que la habita, ¿sí? Y lo mismo me gustaría que hagamos sobre las ciudades de lo que hemos llamado lo que se ha llamado el clásico. ¿Qué implica el clásico? Fundamentalmente esto, la aparición de la vida urbana y de lo que se podría llamar la civilización. Fíjense que civilización etimológicamente viene de kiwitas, de ciudad, eh, y entonces la vida urbana está íntimamente vinculada a lo que se conoce como civilización. Entonces vamos a trabajar sobre esto en el periodo clásico, este periodo que en las periodificaciones mesoamericanas sería el momento de máximo desarrollo artístico, máximo desarrollo de las estructuras de gobierno, ¿sí? De máximo desarrollo de la ciencia, del conocimiento astronómico que tenían tanto eh, los teotihuacanos, pero sobre todo los mayas, ¿sí? Y también vamos a pensar en las especificidades que se observan en, en estas organizaciones que permiten ver dos mundos conectados, el mundo teotihuacano y el mundo de los mayas, pero que se caracterizan por principios organizativos distintos. Posteriormente, el segundo paso de la clase va a ser pensar en el posclásico, en cómo se desintegran estas estructuras urbanas, estos estados del periodo clásico, y qué pasa para que se organice todo un mundo distinto basado en lógicas
sociales, militares, políticas muy distintas, que en definitiva es el mundo en el cual se van a articular los aztecas y es el mundo que va a conocer el español, que por ahí es el que más va a quedar narrado en las crónicas y que a fin de cuentas es el mundo mesoamericano del cual más idea se va a tener en la visión general al menos. ¿Sí? La bibliografía de hoy no es tan compleja, ¿sí? Ustedes pueden leer, seguir leyendo lo que ya habíamos arrancado eh, en la semana, en la clase anterior, perdón, ¿sí? También el práctico 2 puede ayudarlos a pensar esta clase, y la ficha también es muy sencilla, ¿sí? La primera pregunta de la ficha es, ¿qué principios definen la organización de la ciudad de Teotihuacán? Y acá me gustaría que presten mucha atención al tema del corporativismo. En segundo lugar es cómo se relaciona Teotihuacán con otras sociedades de su época, cuáles eran los vínculos comerciales y también los vínculos coloniales que estableció Teotihuacán con la gente de su época, con otras sociedades vecinas que están viendo procesos parecidos. La tercera pregunta es, ¿qué principios estructuran la organización de ciudades mayas? Y acá tener mucha atención al tema de cómo, a diferencia de Teotihuacán, en las sociedades mayas hay individuos o grupos muy pequeños de individuos que logran acumular cierto poder y cierto estatus y que la legitimación de esa acumulación es un poco la que define a las ciudades de, del área maya en el clásico. ¿Sí? La cuarta pregunta es cómo se relacionan las ciudades de Estado maya entre sí. ¿Sí? Cómo estas élites arman ciertas redes de alianza entre sí y cómo eso estructura cierto tipo de Estado bastante particular, bastante interesante de pensar también. ¿Sí? Finalmente, la última pregunta es muy general, ¿sí? Y habla de qué tendencias políticas y sociales se caracterizan al posclásico. Así que bueno, no creo que generen muchos problemas estas preguntas. Por favor, traten de resolverlas, traten de completar su ficha. Y el martes que viene nos vamos a encontrar en el Meet para discutir estas dos clases, ¿sí? Todo lo que hace al desarrollo de Mesoamérica en el preclásico, en el clásico y en el posclásico. Así que con esto los dejo, espero que tengan un buen día.